Muy bien, buenas tardes con todos los participantes. Bienvenidos el día de hoy. Buenas tardes. Lunes 5 de enero del año 2026. Feliz año para todos los presentes. Hoy daremos inicio a la clase de ofimática digital. Quien estará a cargo es el profesor Juan Torres, la cual será dictada durante 4 sesiones, una vez por semana, todos los días lunes, en el horario de 6 a 7:45. Vamos a darle la bienvenida al profesor Juan Torres. Vamos a dar una pequeña biografía del profesor. Es un candidato a maestro de Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional del Callao. A lo largo de su carrera ha desarrollado dominio en herramientas de ofimática, soporte técnico y programación web. Entre sus méritos se destacan más de 15 años de experiencia en la docencia y dirección de equipos, certificaciones. Como actualmente se desempeña como docente en instituciones técnicas y asesor digital para empresas pequeñas. Profesor Juan, muy buenas tardes, le doy la bienvenida y le doy el pase para que pueda iniciar la clase el día de hoy. ¿Me escucha? Sí, ¿me escucha? Sí, Ok, muy amable, gracias. Bien, vamos a compartir entonces pantalla. Ya hemos iniciado entonces con la grabación de la reunión. Bien, sí se ve mi pantalla, ¿cierto? sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Bien, muy bien, entonces vamos a continuar. En el caso de esta reunión, en primer lugar, darle la bienvenida a todos los participantes. Muy buenas tardes. Estamos comenzando a las 6, ya son 6:04. Darle la bienvenida entonces a todos los participantes que se han unido a esta reunión de forma puntual. El curso se denomina Ofimática Digital y dentro de las herramientas que vamos a trabajar, pues en las siguientes semanas hemos visto ahí el sílabus, si es que no lo han revisado, ahora lo voy a compartir. Y son estas dos herramientas, estas tres herramientas principales, ¿no? Y se ha dividido en dos partes en todo caso, el desarrollo de las herramientas software. Y en esta primera parte, que es la clase introductoria, vamos a trabajar con los conceptos básicos de informática y entorno digital. Para un poco conocernos un poco más y sobre todo para saber también qué conocimientos tenemos, me gustaría que en el chat, bien, está habilitado el chat, si podríamos escribir solamente qué es para nosotros la computación, ¿no? Computación como tal, cuando me dicen computación, cuando me hablan de repente de software, de hardware, algo que ustedes ya conocen de repente, podríamos entonces escribir en el chat. Bien, en el chat voy a pedirles que por favor escriban algo que de repente ya ustedes conocen del curso, ¿no? Por ejemplo, a ver. Entonces, por aquí veo, buenas tardes, me dice María, Doris Ramírez, William, por aquí había escrito. A ver, vamos a ser un poco más precisos con la pregunta en todo caso, ¿no? Si a nosotros nos hablan acerca de informática, ¿no? Que es el tema que vamos también hoy día a trabajar, conceptos básicos de informática, cuando nos hablan de informática o de entorno digital, ¿qué es lo primero que a nosotros se nos ocurre? A ver, en el chat podríamos participar. Este es el sílabo que también luego le voy a compartir. Ya está publicado, entonces aquí lo tiene, ¿ya? A ver, vamos a ver. Bien, por aquí, gracias por la participación. La señorita Rosa Villanera nos dice, la ciencia que estudia los sistemas y procesos para manejar la información de forma automática. Muy bien. Ivonne nos dice, software se refiere a la memoria, programas, hardware es el equipo, ¿ya? Mire, por ejemplo, software se refiere a la memoria. La memoria, ¿no? Nosotros podríamos hablar de memoria RAM, por ejemplo, ¿no? Ahora también se conoce la memoria RAM, la memoria ROM, ¿no? Entonces los dispositivos tienen memoria, tienen un dispositivo de almacenamiento interno, ¿no? Que también se va un poco a detallar luego, ¿ya? A ver, por acá nos dice Doris Ramírez, herramienta tecnológica de mucha ayuda en todos los campos. Janet Sánchez nos dice trabajar con equipos informáticos. Bien, sí, son muy buenas las participaciones. Veo que se están sumando eh, algunos participantes nuevamente, entonces darle la bienvenida. Bien, entonces, gracias por la participación. Miren, aquí les he preparado este pequeño material. Bien, no quisiera de repente leerlo, ¿no? Sino simplemente un poco propiciar la participación.
Por ejemplo, de lo que ustedes ya conocen, por acá siguen llegando las participaciones. Julia Cabanilla nos dice equipo tecnológico que nos facilita el trabajo, muy bien. Herramientas que nos ayudarán a organizar información. Listo. Muy bien, entonces aquí me voy a detener un momento. Muchas gracias por la participación. Miren, en cuanto a las herramientas software, un poco para variar, ¿no? Este curso de repente ya lo has llevado antes, entonces, ¿qué de nuevo te puedo ofrecer? Bien, entonces vamos un poco a reforzar algunos conocimientos que ya algunos tienen y también aquellas personas que tal vez es la primera vez que se han unido a un tipo de curso como este. Entonces, vamos a comenzar desde cero también en algunos aspectos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de informática, ¿no? Hay una raíz, hay una base en esta palabra. Si ustedes buscan de repente lo googlean, ¿no? Ahora tenemos mucha información. Entonces, tenemos aquí la palabra informática dividirla en dos partes, ¿no? Siempre ese es el concepto básico, ¿no? Información y automática, ¿no? Es una palabra francés y todo ello que ustedes lo pueden encontrar. Pero lo que nosotros queremos ahora es plantear en tres bloques como ciencia del procesamiento automático, ¿no? Que tenemos que hablar sí o sí del procesamiento de datos automático. Por ejemplo, si nosotros observamos dentro del mundo de los negocios, existen muchos procesos que ahora se están digitalizando, ¿no? Entonces se utiliza procesamiento de información de forma automática. Por ejemplo, vamos a suponer cómo eran los censos hace 30, 40 años, cómo son ahora, ¿no? Entonces, hablamos de procesamiento de información, ya sea en los negocios, ya sea en el sector educación, en el sector salud. Entonces, la informática, como tal, es la disciplina que se encarga del estudio del tratamiento automático de la información, que es lo que ustedes básicamente habían escrito en el chat. ¿Bien? Eso es lo que habíamos escrito en el chat. Muchos de ustedes habían coincidido, de repente lo pensaron y no lo escribieron. Por acá, a ver, miren, por acá. Ivonne nuevamente nos ha escrito, bien, y dice link para registrar la asistencia. Ah, la asistencia se registra luego, no se preocupe. Vamos a concentrarnos en el desarrollo del tema, ¿bien? Pero aquí también encontré otra idea más. Dice, utiliza sistemas computarizados. ¿Por qué? Si hablamos de procesamiento automático, por ejemplo, muchos de nosotros ha utilizado en algún momento una calculadora. Con la llegada de los celulares, de los móviles, hay una etapa entonces donde se distingue, ¿no? ¿Cómo eran los celulares antes? Solamente era para realizar llamadas. Antes de los celulares teníamos los teléfonos que todo era cableado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la tecnología? Y los celulares tienen más de una función, ¿no? Primero, lo básico era realizar llamadas, recibir mensajes. Luego vemos que se le incluyen juegos, se le incluyen operaciones que de repente podíamos hacer con una calculadora, ya lo hacíamos desde el celular. Y hasta ahora eso todavía lo mantenemos. Bien, aparte si le añadimos que se conecta a Internet. Entonces, cuando hablamos de que se utilizan sistemas computarizados para manipular, ¿sí? Y gestionar datos de manera eficiente. Nosotros queremos utilizar recursos lo mínimo posible, ¿no? Cuando hablamos de recursos, hablamos de repente de tiempo, de dinero. Entonces, la computadora, a través de la informática, entonces hemos podido utilizar sistemas computarizados que nos han permitido manipular, gestionar de manera eficiente, ¿sí? Entonces, hablamos del procesamiento automático de información, hablamos de hardware y software, es un tema muy importante dentro de lo que es el desarrollo del curso, como les repito, es desde cero. Entonces, más adelante vamos a hablar de software, de hardware. Por ejemplo, si hablamos de que quiero instalar el Office Microsoft 365 y de repente yo les voy a hablar de software, de hardware, ¿no? Tu hardware no es compatible, o tu software no es compatible. Entonces, vamos a estar un poco con dificultad si es que no reforzamos bien este concepto. Bien. Entonces son términos básicos, ¿sí? Y Bob nos dice, hoy los celulares son prácticamente una computadora portátil, ¿correcto? ¿Tiene una unidad de procesamiento? Sí. ¿Tiene una unidad de almacenamiento? Sí. ¿Ingreso datos, proceso datos? ¿Hay ingreso, proceso y salida de datos? Sí. Y es como un ciclo, porque tenemos ingreso, proceso y salida de datos y esa salida sirve nuevamente como un input, ¿no? Que esos términos también lo vamos a revisar. Bien, entonces... Por ejemplo, aquellas personas que se están dedicando un poco a los negocios y utilizan software, o si, a ver, dentro del público, de repente muchos de nosotros estamos realizando, desarrollando
una teoría de repente o una investigación, perdón, una investigación. Entonces, cuando hablamos de investigación, ahora se utilizan software, ¿no? Por ejemplo, software estadísticos, ¿no? Software para gestionar las fuentes bibliográficas. De repente por ahí en Word ya lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, el software y el hardware son términos muy importantes. Dice, se compone de dos elementos fundamentales, ¿sí? El sistema informático se compone de dos elementos. Y algunos hablan de un tercer elemento que es la persona, ¿no? Entonces, hablamos básicamente de hardware y de software. El hardware, aquí lo voy a resaltar un poco, el hardware incluye los componentes físicos y tangibles. Todo aquello que nosotros podemos tocar, palpar, eso es hardware. Mientras que el software son los programas, la parte lógica, las aplicaciones que permiten la ejecución. Una computadora se malogra cuando tu computadora no prende. Te pueden decir, ¿no? Uy, ya se quemó de repente el disco duro, se quemó la memoria, se quemó la placa, la fuente de poder. Todo eso es hardware, todo lo que puedes tocar. Es más fácil de remover, de repente, cuando falla el software, por ejemplo, de repente le entró virus a tu computadora, ¿no? Entonces la parte lógica comienza a fallar. Algo importante también, mire. Por ejemplo, cuando hablamos de software, de repente tú prendes tu computadora y te sale que tu Office no está activado, ¿no? Eso es software, ¿ya? Toda la parte lógica. Entonces, alguien lo ha creado y esa persona tiene derechos de autoría. En este caso nos referimos al software licenciado, al software comercial. Tenemos que pagar una licencia, ¿no? Y eso es software, eso es un negocio a nivel mundial. Los antivirus, los sistemas operativos, el Office, los programas de diseño gráfico. Todo un mundo, todo un comercio se mueve, mucho dinero gracias a las licencias, ¿no? Sin embargo, muchas personas a veces se resisten a pagar licencia, ¿no? Y dicen, no, a mí me instalan el Office piratita y pago 20 soles y lo uso, ¿no? Porque si lo compro me va a salir más caro, pero si nosotros reflexionamos un poco, a veces estamos cometiendo, ¿no? En este caso, alguna dificultad se presenta con tu computadora, nosotros mismos estamos promoviendo que nuestra computadora tenga software que ha sido manipulado, ¿no? Entonces yo le recomiendo, si estás de repente dentro de un rubro comercial, vamos a suponer, ¿cuántos de ustedes, no les pregunto ahorita, ¿no? Pero no espero una respuesta inmediata, pero si ustedes están de repente en un negocio, ¿no? Están ya facturando, de repente tienes una pequeña, mediana empresa, hagan lo posible, consíganse su licencia original, ¿ya? Porque incluso eso también les va a servir. Pónganse ustedes que tienen una inspección, ¿no? Y le van a pedir, a ver qué software están utilizando y le encuentran software pirata y pueden recibir una sanción. ¿Ya? Entonces, el software es muy importante. Si trabajas en un instituto, de repente superior, tecnológico, pedagógico, las computadoras, todos los equipos que estén allí instalados necesitan de un software licenciado. ¿Bien? Si trabajas de repente en un centro médico, una posta, un centro de salud, saben que hay software, ¿no? Entonces también es necesario, el Windows debe estar activado, ¿no? Bien, por acá nos dice William, dice, la computación es la ciencia, bien, mucho veo, ¿no? El término de ciencia, es muy bueno, claro, es una ciencia, incluso hay una carrera, ¿no? Que es, por ejemplo, muchas veces nos preguntan, ¿no? A ver, un poco a ver, ¿ustedes qué opinan? Hay una carrera técnica que dura 3 años en computación, ¿no? Ahora lo han reducido a 2, otros te dicen 1 año y medio, otros dicen 1 año. Depende qué te estén ofreciendo, ¿no? Si te están ofreciendo técnico en computación o una carrera profesional técnico, auxiliar técnico, tienen que ver, ¿no? No se dejen sorprender. Entonces, hay carreras de 3, hay carreras de 5 años, en este caso ya a nivel de universidad, instituto también pedagógicos, por ejemplo, ¿no? Algunos egresan como de repente licenciados en ciencias de la computación. Por ejemplo, si hablamos de la Universidad de Ingeniería, hay los que son, ¿no? Ciencias de la computación y ellos son los científicos de la computación, ¿no? Muy diferente a hablar, ¿no? De una carrera de ingeniería de sistemas, donde ya es más específico, más a desarrollo, incluso de toda una rama de las ingenierías, ¿no? Ahora se ha especializado un poco más, porque antes todo lo hacía el ingeniero industrial, ¿no? De ahí aparece ya la ingeniería de sistemas, y dentro de la ingeniería de sistemas, por ejemplo, ahora se ha subdividido, ¿no? Por ejemplo, hablamos de ciberseguridad, hablamos de ingeniería de software, hablamos de repente de un ingeniero de telecomunicaciones. Entonces vean cómo se ha ido especializando, ¿no? Y todo eso parte de qué? De un mismo núcleo que es, ¿no? Los avances de la tecnología.
Entonces, nos hemos detenido un poco para hablar de hardware y software para poder valorar un poco más, ¿no? ¿Cuál es el campo de acción de los profesionales que desarrollan todo ese trabajo? Por ejemplo, si hablamos de hardware, a ver, ustedes todos tienen una computadora en casa. Cuando se malogra la computadora, muchas veces vas y compras la pieza que está dañada o el técnico lo compra, pero hay unas computadoras que son las computadoras eh, como las Apple, por ejemplo, ¿no? Hablamos ya de una marca. Entonces tenemos unas computadoras que son compatibles, ¿no? Y otras que nosotros los conocemos como las ensambladas, donde es muy fácil hacer los recambios. Es como que tú vas al mercado, al supermercado y compras, ¿no? Diferentes ingredientes para preparar una comida. Esas son las computadoras compatibles. Entonces, en hardware vamos a diferenciar. Si hablamos de un hardware, que nosotros lo consideramos como compatible, es fácil de reemplazar. ¿A qué me refiero? La memoria RAM, los periféricos también, ¿no? De repente una impresora, el mouse, el teclado. Pero hay componentes internos que también son fáciles de cambiar y otros son un poco más difíciles. ¿Por qué? Hay que ver que sean de la misma marca. ¿Ya? Entonces, hardware y software, no te olvides, son dos términos importantes. Por acá tengo la última parte de esta lámina o este slide, ¿no? Esta diapositiva. Dice acá, almacenamiento y transmisión. La principal función es facilitar el almacenamiento. Claro, imagínate tú que realizas un trabajo pero no lo puedes guardar. Hace muchos años atrás usábamos el disquete, ¿cierto? Lo voy a poner por acá. Voy a enfocarme aquí. Por ejemplo, habla aquí sobre el almacenamiento. Antes grabábamos en un disquete que tenía esta capacidad, mira, 1.44 megabytes. Los que son de mi época, ¿ya? Recordarán, ¿no? Con 1.44 megabytes guardábamos y éramos felices en esa época, ¿no? Con nuestros disquetes, ¿cierto? Luego, más o menos por ahí, por el año 2001, 2002, ya llegaban las memorias, las USB. Y por allá vamos a no hacer mucha historia. Vamos a poner por aquí, en el año más o menos, vamos a poner en el 2003, ¿ya? Entre el 2003 y 2005, quienes tenían de repente una memoria RAM, aparecieron las memorias con 128 megas, que era gran cantidad, ¿no? Ya para el 2005, los que tenían, por ejemplo, 1 giga, 2 gigas, 8 gigas, era lo máximo. Vamos a ponerle aquí 4 gigabytes, ¿ya? 4 gigabytes. ¿De qué estoy hablando? De almacenamiento. Bien. Actualmente, ¿de cuánto es tu memoria? Ojo, estoy hablando más o menos por allá por el 2005. 2 gigas, 4 gigas eran lo máximo. Ahora, ¿cuánto tienen ustedes su memoria RAM? A ver, humildemente. Mm, Es fácil encontrar memorias USB, perdón, USB. Vamos a hablar básicamente de la memoria USB. Almacenamiento, ¿ya? Tenemos en almacenamiento, por ejemplo, aparecen los discos duros, también, ¿no? Los discos duros externos. Bien, por acá Julia Cabanillas nos dijo, a ver, 1 terabyte, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando hablamos de computación, cuando hablamos de informática, básicamente la informática, el tratamiento, ¿no? De la información, hablamos de almacenamiento y actualmente tenemos mucha capacidad de cómputo en tema de almacenamiento. Y es más, por ahí ya lo vi en los comentarios, tenemos lo que conocemos como el almacenamiento en la nube, ¿cierto? Tenemos 15 gigas, le voy a poner así, ¿ya? Le voy a poner 15 gigabytes para referirnos, por ejemplo, a la nube de Google, ¿ya? Entonces, profe, pero 15 gigas, y si quiero más, y si tú quieres más almacenamiento, ¿ya? Si queremos mayor almacenamiento, ya nos van a cobrar, ¿ya? Pero ese no es tema de hoy día. Entonces, almacenamiento tenemos tanto en la nube, barato, ¿no? A diferencia de años anteriores, y tenemos también al alcance de nuestros dispositivos, memorias USB, ¿no? Por ejemplo, 128 gigas, ¿no? De repente por ahí 256 gigas. Y si hablamos de discos duros externos, 1 terabyte, 2 terabytes, 4 terabytes. Por ejemplo, hablamos de almacenamiento, también, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes, de repente, con todo lo que se vive actualmente en la sociedad por la inseguridad, tiene sus cámaras de videovigilancia, ¿no? Está conectado, hay un equipo, un DVR, ¿no? Que es un dispositivo también que se conecta a la nube. Y también hay
dispositivos de almacenamiento, sino imagínate cómo reviso las grabaciones, ¿no? Entonces, actualmente hay mucho movimiento en la nube. Y ya para centrarnos en nuestro tema, almacenamiento y transmisión. Su principal función, dice, es facilitar el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de datos, ¿ya? Por ejemplo, un caso típico ahora, justo de repente ustedes han visto los noticieros, ¿no? Dice, yo no quiero, a ver, decía un experto en seguridad, ¿no? Yo no quiero una colección de videos, ¿no? De asaltos, de robos. Yo quiero interactuar al momento y una central, imagínate una central de biovigilancia, ¿no? Entonces, estamos procesando datos, estamos procesando. O sea, actualmente hay cámaras que están conectadas con un software, ¿no? Mira, imagínate, la cámara es un hardware, lo puedo tocar, lo puedo ver, pero esas cámaras están conectadas con un software y el software, ¿qué hace? Detección de rostros. Con la inteligencia artificial, si yo veo a una persona que está de repente en actitud sospechosa, ya tiene basado en un patrón, ¿no? Entonces puedo mandar una alerta, ¿no? El sistema informático manda una alerta y la persona que está vigilando, ¿no? El monitoreando las cámaras puede avisar de repente a las unidades, ¿no? De efectivos policiales, Serenazgo. Y es más, eso es un ejemplo, ¿no? Una persona que está basado en de repente una escena sospechosa o el mismo rostro. Nuestro rostro también nos toman una foto, eso se va a una base de datos, que también luego lo voy a explicar esto, y entonces, imagínense que hay una persona requisitoriada, entonces automáticamente reconoce su rostro y nos manda una alerta. Eso seguramente que lo has escuchado antes. Entonces, hablamos de almacenamiento, procesamiento, transmisión de datos, ¿no? Eso es un ejemplo nada más que he puesto, cómo lo estamos viendo en nuestra sociedad actual, ¿no? En la parte también en los negocios también, ¿no? En los negocios también se está dando ahora almacenamiento, procesamiento, transmisión de datos, permitiendo una gestión de la información de forma rápida. Eso es lo que queremos, ¿no? De forma rápida, pero sin errores. Por eso es que se dice rápida, precisa y eficaz en diversos contextos, ¿no? Yo les decía, en la seguridad, en los negocios, en la salud, en la educación, ¿no? Ahí está. Hay repositorios de información actualmente. Seguimos. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Mire, María León nos dijo 247 gigabytes. Ya, aquí me voy a detener un poco porque hemos hablado de almacenamiento. ¿Saben ustedes cuál es la unidad mínima de almacenamiento? A ver, ¿alguien se anima? Por acá está. Mira, por acá. ¿Ya? Por aquí viene esa palabrita. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la unidad mínima? Johnny Soto, señor Johnny, buenas noches. A ver, muy bien. Y ya, el byte, dice Pedro, muy bien. Un byte es una eh, cadena, vamos a llamarla así, de 8 bits, ¿no? Entonces, claro, byte como lo ha escrito, ¿no? Tanto Pedro como William, pero si hablamos de lo mínimo es el bit, ¿ya? Así como está, ¿ya? Entonces, eh, nosotros hablamos siempre, ¿no? De lo que es el byte, 8. Por ejemplo, si yo le pongo ahorita un ejemplo de, a ver, lo voy a poner así, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Solamente para que se acuerden, pregunta de examen de repente. Si hablamos de bit, ¿ya? Un bit puede estar representado como un cero o como un uno, ¿cierto? Si hablamos de un byte, ¿ya? Son 8 8 bits. A ver, denos un ejemplo. Un byte, si dice 8 bits, sería algo así, ¿no? 1001, ¿ya? Estoy inventando. Y luego por acá le voy a poner 0001, por ejemplo. ¿Cuántos dígitos tengo acá? 8. Acuérdate que el bit es lo mínimo, ¿no? Y si hablamos, y de aquí ya comienza a trabajarse, ¿no? Ah, ya, 8 bits es un byte. Entonces, si nosotros hablamos, ¿qué cosa es un kilobyte, ¿no? ¿Qué cosa es un megabyte, un gigabyte? Esto lo vas a encontrar en internet. Pero mira, la base está en el bit, ¿ya? Solamente eso te quiero compartir, ¿no? Porque desde ahí ya nosotros, por ejemplo, ahora me pueden preguntar, a ver, vamos a suponer, ¿ya? Yo les pregunto en el examen. 1024 megabytes, ¿equivale a cuánto? A ver, si me dice 1024 megabytes, eso es lo que nosotros conocemos. A ver, ¿quién me da la respuesta? De mega, ¿qué sigue? Sigue gigas, ¿no?
Un gigabyte, correcto. Y ahora yo les cambio la pregunta. Mira, lo voy a poner acá, ¿ya? Eso es básico, ¿ah? 1024 megabytes es igual a un gigabyte. Y por acá me dice, ya, entonces, ahora, si yo le pongo 1024 gigabytes, es igual a cuánto? A un terabyte, ¿no? Imagínense cuánta información, y de aquí ya vienen todos los múltiplos, ¿no? De las unidades de almacenamiento. Y todo comenzó con un cero y un uno, ¿sí? A ver, aquí un poco, algo rápido, lo vamos a pasar muy bien gracias a las personas que participaron, ¿sí? Entonces, para recordar un poco, hardware, el cuerpo físico, lo que se puede tocar, ¿no? Por acá hemos mencionado hace un momento, ¿no? Toda la parte física se puede cambiar, ¿sí? Los disquetes, unidades de almacenamiento, los dispositivos periféricos, sean impresoras, escáner, los mouse, ¿no? Las tarjetas, todo lo que ustedes pueden ver aquí. Y en cuanto al software, es la parte lógica, ¿no? El software, por otro lado, se refiere a los programas y aplicaciones que son intangibles, que no lo puedo tocar. ¿Pueden ejecutar tareas específicas? Sí. Desde aquí podemos recordar un poco, por ejemplo, alguien por ahí dijo acerca del celular, ¿no? Lo leí en el grupo, en el chat, perdón. A ver, ¿será lo mismo instalar un programa para mi celular que instalarlo en mi computadora? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿será lo mismo? ¿Puedo instalar lo mismo? Ah, mi micrófono está apagado, dice. Sí, me escuchan los demás, ¿verdad? En Reyes Félix. Sí, listo. Pregunto, ¿será lo mismo instalar un programa en mi celular que en mi computadora? Johnny, ya no, ¿verdad? A ver, un poco para no cansarlos con el tema. Cuando ustedes instalan, vamos a concentrarnos en nuestros celulares, ¿no? Hay una tienda para aplicaciones, ¿no? Ya sea si estamos hablando de un smartphone o de un iPhone, ¿no? Entonces, el software tiene que ser compatible. Si hablamos solamente de celulares, hay muchas aplicaciones que no corren sobre nuestro sistema operativo, por ejemplo, si tienes de repente Android, vamos a suponer, ¿no? Android 10, ¿no? Y te va a decir, no, esta aplicación es muy antigua, ¿no? Entonces, hay que ver que el sistema operativo es la base de todo, ¿no? Y en base a eso, los software tienen que ser compatibles. Por acá te he dejado, bueno, esta imagen es clásica, lo encontré en internet y me gustó, ¿por qué? Porque hablamos de software y mira, incluso ustedes dirán, ¿no? Los navegadores web, esos son los navegadores, ¿no? De repente por ahí una aplicación de presentaciones, de repente el mismo Android es software, las hojas de cálculo, Excel, ¿no? El sistema operativo Linux también es software. Aplicaciones de mensajería, por ejemplo, ¿quién no recordará el Messenger? Claro, ahora ya no, pues no, pero tenemos mensajerías vía Facebook, de repente por ahí otras plataformas que no vienen al caso, pero imagínate, todo esto alguien tuvo que programarlo, alguien tuvo que crearlo y su actualización depende, ¿no? De una base, de un código. Para que esto funcione, vamos a suponer, por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? Cuando, por ejemplo, algo nos guste en Facebook y lo queremos no compartir, sino guardar, muchas veces nos aparece, ¿no? El menú no está disponible, ¿no? El menú para tal operación no está disponible. O te carga en inglés, ¿no? O es más, ni siquiera te carga a veces. El software, de repente el servidor, ¿no? ¿Qué será servidor? El servidor es una computadora que está en alguna parte del mundo donde allí está, ¿no? Nosotros estamos cargando ese contenido. Entonces, todo lo que es software es muy interesante, ¿ya? Hablábamos de la nube, por ejemplo, hay muchos servicios que no corren en nuestro celular, sino simplemente son un reflejo, ¿no? O son un acceso, vamos a ver, somos clientes, ¿no? Y todo está en una supercomputadora. Por ejemplo, cuando yo prendo mi celular y me pongo a ver videos en YouTube, esos videos no están en mi móvil, ¿no? Yo puedo ver esto en mi celular, pero repito, estoy conectado de repente a través de mi navegador o de repente hablando ya de hardware, ¿no? Desde mi celular, que también hay una aplicación para ello. Entonces, consumimos videos o de repente las fotos que están en nuestras redes sociales no están aquí, están en la nube, pero todo funciona gracias a un software específico, ¿ya? Entonces el mundo del software
Se refiere a los programas, aplicaciones intangibles, ¿ya? Que ejecutan tareas específicas. A ver, levanten la mano o me pueden decir aquí qué programa han utilizado para editar video. Aquellas personas que están ahorita de repente, ¿no? Recordando. A ver, videos. No, hablamos de videos nada más. ¿Qué programa conocen ustedes para editar video? Filmora, muy bien. Filmora. Ya, Medallí, InShot, ya, Windows Media, InShot, ya, InShot se lo lleva, creo, ¿no? Filmora es muy bueno, ya, InShot, claro, desde la... Algo más profesional, Miguel nos dice Adobe Premiere, muy bien, ya, listos. Todo eso que ustedes mencionan, Sofía nos dice InShot es más común, Filmora, InShot, Premiere. Ahora también tenemos, por ejemplo, ¿no? Antes todos dependíamos de PowerPoint hasta que apareció Canva, ¿no? Es CapCut, Canva, Premiere, ¿no? Todo el paquete de Adobe, ¿no? Hablamos de repente de Adobe Premiere, por ahí de repente tienen ustedes el After Effects, ¿no? Entonces, todo eso es software, ¿ya? Hay un propósito específico, ¿cierto? Y hay algunos software que hacen más de una función. Ahora, por ejemplo, si hablamos de editar fotografía, a ver, ¿qué programa conocen para editar fotografía? A ver. ¿Alguien me podría compartir por aquí de repente algunas aplicaciones para editar foto? Muy bien, el primero, Photopea, también de repente por alguien ya conoce. Photoshop, ya, ChatGPT, claro, por ejemplo, Mariela, por ejemplo, con IA me dice, ¿no? ChatGPT, ya, pero no es un software en sí con propósito específico como lo han mencionado sus demás compañeros. Pero claro, ahora sí se puede hacer. Incluso también hay herramientas de IA para editar video, ¿no? Para crear YouCam Perfect, muy bien. Entonces, vemos entonces aquí, antes de pasar a otro punto, hay un software para cada propósito, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablemos de procesadores de texto, hay una colección de programas y el más conocido es Word, ¿no? Pero de repente nos vamos a la nube y encontramos muchos programas para trabajar, ¿no? Como de forma alternativa al Word. Si hablamos de hojas de cálculo, muchos ya manejan el Google Sheets y otros ya manejan de repente como hoja de cálculo el Excel, ¿no? Al revés y al derecho, pero también hay LibreOffice, OpenOffice que tienen, ¿no? Su Calc, por ejemplo, la aplicación Calc, ¿no? De forma alternativa, ¿ya? Entonces, para cada propósito específico, ¿no? Yo debo elegir mi programa. Por ejemplo, no voy a decir cuál es mejor, ¿no? Si Photoshop o de repente el Illustrator, ¿no? Cada uno se va a elegir de repente el que mejor resultados le da, ¿no? A mí me puede gustar una aplicación, pero de repente, vamos a suponer, ¿no? Como uno de sus compañeros puso ahí, por ejemplo, Adobe Premiere, pero ese es el software que yo domino, pero de repente me contratan en una empresa y el hardware de la computadora es antiguo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Buscar una versión, mira, una versión del programa que yo domino y de repente busco un Adobe Premiere 9 o un Adobe Premiere 10 o de repente un software similar, pero la versión baja, ¿no? Es como que ustedes me dicen ahorita, yo domino la última versión de CorelDRAW, pero profe, he ido a trabajar, ¿no? Vamos a suponer en una pequeña agencia de publicidad y está comenzando todavía. Para el otro año van a renovar sus equipos, pero ahora estamos trabajando con CorelDRAW, vamos a suponer, ¿no? 2020. Ustedes dirán, pero eso es antiguo, ¿no? Pero el propósito se mantiene, ¿no? La herramienta cada vez saca nuevas eh, valga la redundancia, las herramientas sacan novedades, ¿no? Más productivas, más fáciles. Por ejemplo, en Photoshop, lo que yo hacía de repente me demoraba 10 minutos, ahora me demoro un minuto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay herramientas más específicas, ¿ya? Entonces eso, repito, cada software se actualiza cada cierto tiempo, la herramienta se actualiza, la herramienta trae novedades y nosotros queremos sacar el máximo provecho, ¿no? Incluso Photoshop actualmente se integra con la IA, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces queda claro que tanto el software como el hardware van de la mano. Yo imagínate, y tengo una computadora, ¿no? Tengo una computadora antigua, ¿ya? Hablando entonces de PC. Vamos a suponer que este es mi PC antigüita. No puedo instalar un software moderno.
¿no? A esta computadora, supuestamente vamos a suponer de bajos recursos, ¿ya? Bajos recursos, cuando hablamos de bajos recursos no hablamos de dinero, sino aquí un hardware de bajos recursos, por ejemplo, una memoria de un giga, ¿no? No le puedo poner un Office, ¿no? De repente Microsoft 365, un Windows 11. Y también lo otro sería, si yo tengo, ¿no? Por ejemplo, una supercomputadora, ahora sí, una computadora potente, estaría desperdiciándola si es que le instalo de repente Picasa o de repente Messenger, ¿no? Cuando diga, no, pero porque todo tiene que ir de la mano, ¿ya? Entonces queda claro hasta ahí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Disculpen. A ver, ¿alguna pregunta? Algo, no hay pregunta mala, todas las preguntas son bienvenidas. Aprovechemos aquí para que no sea solamente algo, ¿no? Repetitivo, ¿ya? Bien, a ver, por aquí dice, me quedó claro no me quedó claro lo de los VIPs, ya. Dentro del mundo de la informática, las unidades de almacenamiento o la unidad de medida, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? Por ejemplo, vamos a la tienda y normalmente en la tienda pedimos 100 gramos, vamos a suponer, ¿no? Vamos a comprar anís, ya, 100 gramos, 200 gramos, ya dice, 250 gramos es un cuarto de kilo, ¿no? Normalmente no le decimos, deme un kilogramo, ¿no? De azúcar. ¿Qué decimos? Un kilo, ¿no? Ya se entiende que es el peso, ¿no? Entonces, igual cuando medimos, por ejemplo, de repente, o medimos la distancia, ¿no? Hablamos de metros, o primero hablamos de repente decímetros, centímetros, o más básico, los milímetros, ¿no? Ya, pero hablamos de repente del metro, ¿no? 1000 metros es un kilómetro. Entonces, así como se mide, ¿no? El tiempo, ¿no? En segundos, minutos, horas, ¿no? Y todo lo que ustedes recuerden ahora tiempo, longitud, peso. Entonces la información también necesita tener su propia unidad de medida, ¿no? Repito, no intento explicar cosas tan complejas, sino simplemente, a ver, ¿cómo medimos la información? Ah, mira, yo tengo una foto que pesa 2 megabytes, ¿no? O sea, ese término, ese vocabulario tiene que ser ya un poco más común para nosotros. Dice, estos editores de video son gratis. Algunos son gratis, otros depende, ¿no? O sea, ustedes pueden ahora mismo buscar, por ejemplo, el InShop. Muchas personas utilizan, ¿no? Incluso te sale con una marca de agua, ¿no? Dice, esto de acá ha sido hecho con Filmora, de repente. O sea, hay programas que también lo pueden, comprar, ¿no? La licencia y activar, ¿ya? Con respecto a lo de los software de alto nivel. Ah, ya, hablamos de alto nivel, no tanto software de alto nivel, porque no se clasifican como alto o bajo nivel. Yo le decía de alto rendimiento o supercomputadoras, ¿no? Cuando hablamos de que el software y el hardware tienen que ir de la mano, ¿no? Si yo me compro una supercomputadora, no le voy a poner un software antiguo, ¿no? O si yo me compro una computadora que solamente es para hacer tipeos, no podría ponerle programas pesados, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿ya? Bien, entonces, a ver, por ejemplo, he tenido alumnos que se dedican a la fotografía, que se dedican de repente a la edición de video. Esas personas necesitan computadoras potentes. De repente hablamos de 64 gigas de memoria RAM, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a comprar una computadora, siempre pregunten, ¿no? Al menos dos tipos de computadora, ¿no? Una opción, una promedio, ¿no? O sea, no voy a buscar lo más, de repente, barato, entre comillas, sino, o sea, algo real, ¿no? O sea, yo tengo de repente la necesidad de comprar una computadora y digo, mira, una promedio más o menos que me sirva para hacer unos trabajos de edición de video. Pero si de repente nos alcanza el presupuesto, entonces yo pediría para comparar, ¿no? Tanto las características y el precio mismo. Y decir, mira, y si fuese una computadora más potente, ¿no? De repente una para nivel ya profesional. Entonces, si tú vas a hacer un trabajo, repito, de fotografía, edición de video, tienes que tener un buen equipo, ¿ya? Si hay aquí en la sala algunas personas que tienen familiares que trabajan con AutoCAD, ¿no? Si quieres trabajar con AutoCAD, debes tener una computadora con una buena RAM, con un buen procesador, ¿cierto? Muy bien, por ejemplo, Julia nos dice si desea trabajar con una de patronaje textil. Normalmente cuando ustedes
A ver, eh, el software que ustedes quieren instalar en su computadora siempre te va a dar una lista de requerimientos y te va a decir, ¿no? Este software corre con tales características de hardware, ¿ya? Entonces, a ver, ¿me pueden mencionar un par de programas de repente para patronaje textil, de repente, a ver, que ustedes están utilizando, ¿no? Para poderlos ahí ayudar, ¿ya? Y ahí les voy dando algunos alcances. Ya, por ejemplo, por acá, si alguien me dice, ¿no? De repente quiero trabajar toda la parte de repente de creación de objetos 3D, ¿no? Ya sea de repente, vamos a suponer planos 2D, 3D, o arquitectura, ingeniería, ¿no? Y por ejemplo, los alumnos que trabajan mucho con Autodesk, ¿no? Toda la familia, así como cuando hablamos de Word, Excel, PowerPoint, que son de Office, hablamos de Autodesk, ¿no? Y ahí tenemos pues programas como William nos pone, ¿no? Revit, por ejemplo, van a hacer un renderizado, de repente otros, ¿no? De objetos para poderlo exportar, a otros trabajan con escalas, con diferentes medidas, entonces yo necesito, en ese caso, una buena computadora, ¿no? Con memoria dedicada incluso. ¿Qué computadora puedo adquirir para diseñar calzado? Muy buena pregunta, Manuel. Mira, yo lo voy a copiar ahorita, ¿ya? Porque si no, darle una respuesta ahorita así precisa. Pero mira, ve, por ejemplo, usted mismo me dice, ¿no? Programa Caligola, después Romance Cat. Ya, muy bien. Por ejemplo, esto de aquí, y ya para terminar, ¿no? Muchas personas trabajan, por ejemplo, con el SketchUp, ¿no? Que está dentro del paquete gratuito que nos da el mismo Google, ¿no? Porque ahí tienen algunas opciones, pero no es, o sea, no es para trabajar un proyecto profesional, ¿no? Entonces, muy buena pregunta, gracias. Lo voy a revisar en la próxima clase, o si no, por el grupo en el Classroom, ya en el Classroom también ahí podemos interactuar, ¿ya? Ahorita no tendría en todo caso mayor objeción en cuanto a que tenemos que tener claro, ¿no? Por ejemplo, ahí salió el diálogo, mira, ¿eh? Si quiero trabajar con Revit, tu software, ¿qué busco? Un hardware acorde a ese programa. Si quiero trabajar con programas de calzado, entonces tendría que buscar, ¿no? Gracias, Cagliola. Mira, no lo voy a googlear ahorita, pero sí lo estoy copiando para luego revisar y te darte una respuesta contundente, ¿ya? No, no te preocupes. Igual, gracias. Vamos a guardar. No me permite guardar los chats. Después lo voy a revisar, ¿ya? Ya, listo. Seguimos entonces, señores. Miren. Todo software y todo hardware que se use entonces en un equipo tienen que estar directamente relacionados. O sea, no puedo decir, no, eso no tiene nada que ver. No, ya sean celulares, ¿no? Para laptops, para PCs, tienen que estar de la mano, acorde, ¿ya? Bien. Aquí sí ya vamos a entrar un poco a lo que es el entorno digital. Actualmente nosotros somos testigos día a día, ¿no? Que estamos inmersos en un entorno digital, en un entorno en el cual la información, incluso busquen ustedes, hay libros acerca de la infoxicación, ¿no? Infoxicación, la primera vez que escuchaba ese término decía que qué raro, ¿no? O sea, hay tanta información que muchas veces nosotros somos bombardeados por información, pero no tenemos una formación, una estrategia para poderla asimilar, ¿no? Hablamos siempre de la era de la información y luego decíamos la era del conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia entre información y conocimiento es que la información puede estar ahí en mi alcance, pero de repente no la he procesado, ¿no? Entonces ya cuando yo me apropio, me adueño de esa información, la hago mía, la proceso, ¿no? Y hago algún tratamiento de información y lo asimilo, entonces ya tengo el conocimiento. Entonces esto es muy importante dentro de un entorno digital. Dice, el entorno digital es el espacio virtual, ¿sí? Partimos de aquí, el espacio virtual. Incluso a través de la escuela, actualmente se están desarrollando las competencias transversales y una de ellas es que todo estudiante, según, ¿no? El currículo nacional, nos dice que debería desarrollarse en un entorno digital, ¿no? Entonces, puedo interactuar en mi entorno digital, crear objetos digitales, utilizarlos, esos objetos, ¿no? Entonces, son muchos temas que de repente nosotros ya hemos escuchado antes, pero hablamos entonces de un espacio virtual. Dice que emerge de la interconexión de plataformas y aplicaciones, ¿no? Tantas aplicaciones que hay. Hay aplicaciones de redes sociales para poder promocionar mi negocio.
Hay redes sociales incluso para buscar pareja, ¿no? Imagínense hasta dónde ha llegado. ¿Por qué? Porque hay personas, ¿no? Imagínense, no habría en todo caso estas plataformas si es que no hubieran personas que lo requieran, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, hay servicios que se ofrecen a través de Internet, ¿no? Hay plataformas y aplicaciones, por ejemplo, para pedir un taxi, ¿no? Imagínense años atrás cómo podría hacerlo, ¿no? ¿Cómo pedíamos el taxi antiguamente y cómo se pide ahora? ¿Cómo enviábamos los mensajes, el correo electrónico, ¿no? A través del servicio postal. Ahora juntamos archivos y se envían automáticamente. Antes, cuando queríamos ver una película, teníamos que ir y alquilar ese cassette, ¿no? Ahora tenemos muchas plataformas, ¿no? Y aplicaciones de video streaming, ¿sí? Hasta allí entonces, ven cómo estamos involucrados, estamos inmersos, ¿sí? En todo este mundo del entorno digital. Bien, entonces, repito, no lo he considerado todo esto, sino que había estado revisando varias fuentes, ¿no? Y también lo voy a tener que incluir al final. Bien, en cuanto a que tenemos entonces diferentes plataformas, la pandemia misma nos hizo acelerar un poco esta transformación digital de la cual muchos hemos escuchado, ¿no? Entonces, hablamos de interconexión de plataformas y aplicaciones. Incluso, por ejemplo, hablando de la pandemia, no ponernos tristes, ¿no? Ya esto lo hemos ido superando, pero imagínense en esa época, si es que no hubiéramos contado con plataformas virtuales de aprendizaje, hubiera sido otra historia, ¿verdad? Si no hubiera existido Internet en esta época, ¿no? Y se dice que hace 100 años atrás también hemos pasado, ¿no? La humanidad cada 100 años, según, ¿no? Datos históricos refieren, ¿no? Cada 100 años. Imagínense hace 100 años cómo fue, ¿no? Tenemos indicios, sí, tenemos fuentes válidas para compararlo. Pero nos centramos en el 2020, ¿no? Plataformas como Zoom, ¿no? Como el Meet, que ya lo veníamos trabajando años anteriores. Yo recuerdo en el 2018-19 dictaba cursos en un centro de educación técnico productivo y los alumnos a veces decían, ¿no? Habían grupos que decían, profesor, ya no hay que venir, hay que hacer las clases por Zoom. Bueno, imagínense 2019 al 2020 y todos por Zoom teníamos que trabajar en la parte educativa, ¿no? Entonces, el trabajo remoto se ha propiciado en algunas carreras gracias a plataformas que se pueden, ¿no? De repente adaptar incluso a esas necesidades. Bien, entonces ya hablamos de algunas plataformas, incluso en los negocios, ¿no? Aparece mucho el auge de las billeteras digitales, ¿no? Hablamos ahora, hay un banco que siempre tenía ese lema, incluso bueno, no puedo hacer promoción, pero decía, ¿no? Ya no hagas largas colas para hacer tus trámites, ¿no? A través de banca móvil de tal, ¿no? De tal banco, ¿no? Acelera, y de verdad, hasta ahora, ¿no? Y eso se ha adoptado, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a hacer los trámites, ¿no? Casi muchos trámites ya no se hacen de forma presencial. El Estado ha promovido también la transformación digital, las billeteras digitales, ¿no? Ya sea las que ustedes utilizan a diario y a nivel mundial también existen, ¿no? Los pagos, ¿no? El comercio electrónico también se ha impulsado gracias a todo este entorno digital, ¿eh? Entonces, ¿qué nos permite? Permite una interacción y comunicación global en línea, transformando nuestra manera de vivir y de trabajar, ¿no? Eso es lo que hemos un poquito compartido. Bueno, a ver, ¿qué dice? Bien, gracias, señor José Manuel, Wendy, seminario. Entonces, ven cómo nosotros estamos inmersos, pero también de otro lado, no puedo dejar de mencionar que así como en la vida real, en la vida diaria, que interactuamos con personas conocidas y desconocidas, hay espacios que se comparten y que no necesariamente son seguros, ¿no? Entonces es importante en este curso reflexionar un poco. No lo he considerado dentro de esta diapositiva el tema de la ingeniería social. ¿Por qué? Muchas personas así como nosotros interactuamos con una finalidad positiva de enseñar, de trabajar, de compartir, ¿no? Ya sea conocimientos, experiencias, muchas veces dentro de los entornos digitales hay personas que también aprovechan, ¿no? Y hablamos entonces de los delitos cibernéticos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, no confiar en otras personas. Y esto del entorno digital es importante, ¿bien? ¿Por qué? Debemos tener mucha cautela
¿no? Siempre con la seguridad del caso, ¿no? Tampoco les digo vivamos, ¿no? Preocupados 100%. Sí, sí tenemos que adoptar una medida en cuanto a tener mucho cuidado, ¿no? A quienes acepto en mis redes sociales, ¿no? Con quién hago, de repente trato a través de un comercio electrónico. Muchas personas han sido estafadas a través de estos medios electrónicos, ¿no? Deposítame, no sé, $300, que justo esta semana veía un reportaje de esto, ¿no? ¿Qué hacen? Tratan de ganarse tu confianza, ¿no? Y de repente, ya una vez que tú confías en estas personas, luego dan un siguiente paso y te estafan, ¿no? Entonces, dentro de nuestro entorno digital tenemos redes sociales, ¿bien? Plataformas que conectan a personas y comunidades, ¿sí? Eso ya no es mucho, no es necesario tanta explicación de repente. Comercio electrónico, las compras y ventas a través de Internet, y que son, miren, ¿por qué a veces algunas personas, me acuerdo mucho, ¿no? Algunos alumnos preguntaban, profe, ¿y cuál es el negocio de por qué le bajan los precios? Ah, claro, es que si yo tengo mi tiendita, vamos a suponer, tengo mi librería, yo tengo que pagar muchas veces el alquiler de mi librería, pagar, ¿no? Hay gastos fijos, gastos variables, ya un poco nos entramos un poco de finanzas, contabilidad, pero imagínate, ¿no? Todo ese gasto, incluso o los pagos administrativos que yo tengo que hacer de repente, pagarle a un personal, ¿no? Pagarle, ¿no? Si es quincenal o mensual, contratar personal de servicio, de limpieza y los servicios de luz, agua. Entonces, imagínate todo esto, ¿no? Hay muchas tiendas que también después de pandemia ya no tienen un local físico. En Perú, por ejemplo, en mi rubro, que es donde yo ¿no? Puedo darle mayor, ¿no? Alcance. Yo antes tenía que, me decían, profesor Juan, ¿no? Tal institución, ya necesito, vamos a comprar, 10 computadoras. Entonces, antes que teníamos que ir y buscar las proformas, ¿no? También ahora se hace, claro está. Pero muchas veces ya hay una tienda, no, hay más de una tienda, ¿no? Que puedo, ¿no? Decir así directamente, ¿no? Ya no tienen tienda física, ¿no? Antes tenían dos, cuatro, locales. Ahora solamente han alquilado un espacio para lo que es su almacén y entrega de productos. Es decir, compras por internet, ¿no? Tiene su plataforma, tiene, obviamente, tiene su tienda virtual. Ya yo veo, quiero tal memoria, ya, ¿cuánto me cobras por 3 unidades? Listo. O sea, todo el comercio electrónico lo podemos hacer, simplemente dice, ya, deposita tal banco, están las cuentas. Claro, pero también hay que ganarse la confianza en ese entorno digital y ya. Entonces simplemente tú vas con tu DNI, ¿no? Y con tu comprobante de pago y te entregan el producto. ¿Cuánto, imagínense, se están ahorrando, ¿no? Y la compra se hace 24/7. Claro, la entrega es otra etapa ya del modelo de negocio, ¿no? Entonces, yo voy simplemente a recogerlo en tal horario, ¿no? Me dicen de repente, mira, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, usted se acerca a tal lugar, ¿no? Y ya. Entonces, vemos cómo este entorno digital maneja mucho, ¿no? Herramientas, ¿no? Nos facilita la vida. Eso sí, importante recordarte. Las compras y ventas a través de Internet. ¿Cuántos de ustedes de repente ya está vendiendo a través de Internet? ¿Cuántos de ustedes tienen, ¿no? Su pasarela de pago, ¿no? Y eso de verdad que genera mucha confianza, ¿no? Cuando ya tú haces una compra y esa es la reputación de la tienda, ¿no? Entonces, si ustedes están pensando lanzarse de lleno a esto de los negocios a través de, ¿no? Comercio electrónico, siempre cuiden también sus canales, ¿no? Sus canales de atención. Siempre es bueno que ganen una buena reputación, ¿no? La educación a distancia, que también lo mencioné hace un momento, el acceso al conocimiento desde cualquier lugar. Muchas universidades luego de pandemia han optado por la modalidad 100% virtual, ¿no? Y muchas herramientas también tecnológicas, ya sea a través de plataformas, ¿no? Como las conocidas, ¿no? El Moodle, de repente, Moodle, como se escribe, ¿no? Moodle, son adaptadas a diferentes, ¿no? Contextos, ¿no? También tenemos ahí otras herramientas, la más conocida es el Classroom, ¿no? Y incluso nosotros tenemos un Classroom ahora para nuestro trabajo sincrónico y asincrónico, ¿no? ¿Por qué digo sincrónico? Porque estamos ahorita trabajando en un tiempo real, ¿no? Ustedes me están escuchando, tenemos qué cosa? El Zoom, ¿no? Trabajó una comunicación sincrónica. El asincrónico ya la herramienta que es el Classroom, porque ahí están todas las grabaciones, y van a tener acceso a los materiales, las evaluaciones, y ustedes pueden revisarlo en el momento que ustedes dispongan de tiempo, ¿no? La educación a distancia, entonces,
Así como estamos trabajando ahora, muchas universidades han adoptado este modelo con el acceso al conocimiento desde cualquier lugar, ¿no? Ya no hay excusa de que no, es que yo vivo lejos, ¿no? Mi conectividad es mala, porque ahora podemos estudiar también a distancia, ¿no? El teletrabajo también lo mencioné hace un rato, flexibilidad laboral y colaboración remota. Los trabajos también se pueden hacer de forma colaborativa. Antes teníamos que reunirnos, ¿no? A ver, vamos a hacer tal trabajo, no es que yo vivo lejos, ¿no? Ahora en un 2x3 coordinamos ya, nos reunimos en media hora, listo, entramos y estamos interactuando a través incluso del Zoom, tiene salas, ¿no? Salas, subsalas para poder generar toda la interacción que sea necesaria. Bien, voy a leer un momento, me permiten por favor. Dice, ya, justo aquí mencionan al Big Data, ¿no? El Big Data, muy buen aporte. Lo he considerado más adelante en la diapositiva. Dice, a raíz de las estafas y la extorsión, las redes sociales ya no son seguras. ¿Sí? Estamos. Miren, siempre que ustedes tengan de repente por allí una, ¿no? De repente una invitación a darle me gusta a algo o te invitaron a que de repente no, te llega una notificación simplemente, a veces es mejor no aceptarlo, ¿no? Porque no sabemos con qué personas vamos a estar compartiendo contenidos. Entonces, simplemente con su entorno, ¿no? Ahora, deberíamos tener una red social de repente muy separado, ¿no? Lo que es tu vida personal con lo que son tus negocios, ¿ya? Eso también para que no haya, ¿no? Por ahí filtración de información nuestra, ¿no? Y siempre así recuerden, ¿no? Ya me voy ahora en verano, me voy y estoy, ¿no? Eso siempre lo veo ¿no? En los noticieros, en los videos, también spot publicitarios que hay. No compartir información de repente que sea muy personal, muy nuestra, ¿no? Que me estoy yendo con mi hijo, mi hija, estamos en la playa, porque ya sabemos que hay personas que pueden utilizar esa información para otros fines, ¿ya? Dice, no hay seguridad en las transacciones, también, ¿no? Incluso muchas personas a veces han sido estafados a través del Yape, del Plin, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Entonces ahora siempre verifiquen, ¿no? Verifiquen que te llegue la confirmación, ¿no? Para evitar esas estafas. Hay gente que clona hasta las páginas oficiales y aplicativos, correcto. Hay personas que han sido, ¿no? Instruidas para diseño web y te crean tal cual. O sea, siempre tengan cuidado con los enlaces, con los vínculos. Por ejemplo, a raíz de la Navidad y Año Nuevo, muchas personas mandaban la alerta de que en una página se registraban y ponían un saludo, ¿no? Y te mandaban el link, claro, pero es la persona que tú conoces, es alguien de tu confianza. Pero si te llega algo así de otra persona que no conoces, es muy peligroso aceptarlo. Recuerden lo que le decía hace un rato, ¿no? La ingeniería social. Busquen ustedes ingeniería social en internet y van a ver que sale un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Entras a una página y te sale un mensaje y te dice, has ganado $1 millón. O sea, ¿quién en su sano juicio va a creer que me gané $1 millón solamente por entrar a una página, ¿no? O eres el visitante número 1 millón y te has ganado 10.000 soles, vamos a suponer, ¿no? O haz clic aquí para descubrir un regalo, ¿no? También en este caso, si hay menores de edad en sala cerca, ¿no? Ustedes que son adultos, la mayoría, me imagino, también hay jóvenes, a veces también a través de los juegos, ¿no? De los juegos, porque hay personas que no miden riesgos y simplemente quiero jugar, vamos a suponer en línea, tal cosa, y por ahí es también un medio. Al momento que yo le doy clic en un botón y le digo aceptar, ya estoy desencadenando muchas cosas. O sea, detrás de un botón, detrás de un clic o de un doble clic, detrás de cualquier evento que haga con mi mouse o mi teclado, estamos permitiendo, estamos dando acceso. Es como cuando ustedes, a ver, otro ejemplo, ya con eso termino esta parte. Cuando ustedes van a descargar una aplicación, por ejemplo, me pasó ahora poco, una persona quería leer los archivos PDF en su celular, ¿no? Ya, vamos a suponer, tú quieres leer o archivos de Word. Entonces, hay aplicaciones gratuitas en Internet, pero te piden acceso a qué? Algunos te piden acceso a tu memoria, a tu ubicación, a tu cámara web, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, para no darle todos los permisos de repente a ciegas a nuestras aplicaciones, porque acuérdate que para que el software funcione necesita permisos tuyos, ¿no? Para que el hardware esté habilitado. Y con esto termino. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes no le ha pasado que de repente en plena reunión vía Zoom o vía Meet,
no te escuchan, ¿no? Te ven, pero no te escuchan. Y tú dices, pero yo sí lo escucho a ustedes, y ustedes no me escuchan a mí. Porque el micrófono, de repente, está siendo utilizado por otra aplicación, ¿no? Entonces, ven la relación software y hardware. O sea, mi hardware está operativo, sí. Yo puedo probarlo ahorita en mi micrófono y sí funciona, pero la aplicación, ¿no? Necesita un permiso para poder acceder a tu hardware. O sea, el software necesita estar configurado, ¿no? Tu hardware y tu software, recuerda, están relacionados, ¿ya? Si no, imagínense, ¿no? Bien, aquí vamos a llegar a un punto clave. Ya la próxima clase va a ser netamente práctica. Hoy día sí, miren, por favor, esto de acá van a entrar en algunos puntos, ya, en las preguntas. Mira, si te das cuenta, son 10 diapositivas, incluida la portada, ¿ya? He tratado de resumirlo. Dice, principios clave del entorno digital. Muy importante la ética y la regulación. Si nosotros somos expertos en IA, ahora en los entornos digitales, ¿no? No podemos estar creando contenido que afecte a otras personas, ¿no? Ya lo mencionaban también ustedes, existen personas que cometen delitos, de repente las fotos adulteradas, ¿no? Con intención de dañar a otra persona. Recuerda que en ese caso ya tenemos también, ¿no? Algunos casos de colegios incluso, ¿no? Que alumnos que han utilizado la IA para burlarse de compañeros y todo ello. Entonces, a nivel ya general, ya sea en el estudio, en el trabajo, recordemos la parte ética y la regulación, ¿bien? Entonces, 4 puntos importantes. La accesibilidad universal. Garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, sean expertos, novatos, ¿ya? Puedan acceder y utilizar los recursos digitales de forma equitativa, ¿no? Entonces, accesibilidad universal. Cualquier persona que se conecte a Internet ya puede utilizar estos recursos, pero hay que saberlos educar, autorregular. Repito, no crear contenido que de repente ofenda, ¿no? O de repente dañe el honor de otras personas. Me pasó ahora poco algo similar, ¿no? Algunas personas decían, pero es que yo estoy llevando mi diplomado en inteligencia artificial y he hecho tal cosa, pero si lo utilizo, ¿no? Tengo que utilizarlo con un fin, con un propósito positivo, no para perjudicar a otras personas, ¿ya? Y no nos basemos mucho en la IA, ¿no? Sino simplemente al margen de todo lo que sea el proceso de información. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acceso a documentos, tenemos acceso a contenido digital, ¿no? Y hay que saber utilizarlos. Imagínense ustedes en una empresa hay que ser muy celosos de la información porque como está en un USB, en un disco duro, cualquier persona podría tener acceso a información confidencial, ¿no? Entonces, garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder y utilizar los recursos digitales de forma equitativa. El consentimiento informado también en un entorno digital, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes vayan a una reunión digital, muchas veces, no lo he hecho hoy día, pero sí, por ejemplo, podríamos decir al final, ¿no? A ver, por favor, con el permiso de todos ustedes, ¿no? Vamos a tomar una fotografía para nuestras evidencias. Los que puedan prender sus cámaras, por favor, ¿no? Eso lo decimos siempre al inicio, al término de una clase o al inicio, al término del curso, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es muy importante porque hay personas que de verdad nos podrían en algún momento demandar incluso por haber hecho mal uso de imágenes, de contenido, ¿no? Sin la autorización correspondiente, sobre todo cuando trabajamos con personas menores de edad, ¿ya? Por ejemplo, hay colegios, ¿ya? Es el contexto en el que más de repente podría ahora darle un ejemplo general. Hay colegios que, por ejemplo, ¿no? Para cualquier actividad colocan en sus redes sociales, pero pregunto, ¿los padres de familia dieron el consentimiento? ¿No? Son menores de edad. Cualquier padre de familia podría, ¿no? negarse a darlo y está en su derecho. Entonces, dice aquí, obtener la autorización explícita y voluntaria de los usuarios antes de recopilar, antes de procesar o compartir su información personal. También, por ejemplo, a nivel de empresa, si nosotros tenemos una ficha, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una entidad donde estoy actualizando el escalafón de mi personal, ¿no? Entonces,
tengo información sensible, tengo información sobre sus familias, con cuántas personas vive en casa, de repente no, si está a cargo de otras personas. Es más, hasta podríamos hablar en un caso ya a nivel general, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Los hospitales, hay un personal informático que se encarga de custodiar todo, porque imagínense las citas, ¿no? El historial clínico, ¿no? Entonces incluso hay puestos, ¿no? De oficiales de seguridad. Y de verdad, esto es en entorno digital. Imagínense que cualquier persona pueda tener información acerca de las enfermedades que tiene tal o cual persona, ¿no? Entonces, obtener autorización explícita y voluntaria de los usuarios antes de recopilar, antes de procesar o compartir su información personal, ¿ya? Entonces, eso también. A ver, por acá, TeamViewer, claro, TeamViewer también, ¿no? Para acceder de forma remota a los equipos y brindar soporte técnico. Bien, gracias Manuel Cueva. William nos decía, hay gente que clona hasta las imágenes oficiales. Sí. Ya, Sofía Mesa nos dice, en los colegios hacen firmar un compromiso para que les tomen fotos a los niños. Sí, pero claro, muy bien, pero no se hace en todos los colegios, ¿no? A eso iba, ¿no? Claro, hay colegios, sí, o sea, los colegios reconocidos que saben que eso, pues, ¿no? Si, imagínate, yo en mi colegio publicara todas las fotos que se dan de repente del Día del Padre, Día de la Madre, de la Feria de Ciencias de Eureka, de los concursos de José María Arguedas, de los festivales de danza. Imagínate, ¿no? Tener claro, pero eso se hace con el consentimiento de los padres, como bien lo has dicho, ¿no? Claro, muy bien, Sandra, excelente. Sí, pero ojo, en un entorno digital, no es que a mí me pareció bonita la foto y lo he puesto, no, tienen que tener un consentimiento. Imagínense ustedes mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando voy a dar alguna charla o algo, me piden una foto de evidencia que ya llegué, vamos a suponer, ¿no? Entonces yo lo que le digo al público, le digo, ¿no? Con su permiso, me permiten, por favor, tomarle una foto, ¿no? Para avisar que ya estoy aquí, ¿no? Para que se apuren los demás, de repente, invitados, ¿no? Para que vean. O sea, no puedo agarrar, sacar mi cámara y lanzar, ¿no? Y es más, ya hablando del consentimiento informado, ¿no? En un entorno digital, muchas investigaciones se están dando ahora, ¿no? Muchas investigaciones, repito, sea en salud, educación, ingeniería, muchas veces se dan entrevistas, ¿no? En este caso se aplica, ¿no? Un instrumento de repente de recopilación de datos y es a través de formularios, ¿no? Entonces también en el formulario te ponen ahí, ¿no? Si está dando su consentimiento, ¿no? Porque sabe, o sea, le estoy informando que es para una investigación, de repente de forma anónima, ¿no? Antes de procesar, de recopilar esa información, ¿no? A eso iba. Bien, por acá nos dicen, ya, disculpe, dice, en algunos colegios transmiten ceremonias en Facebook Live y exponen a los menores. Cierto, Janet. Por eso hay que evitar, ¿no? O sea, si los padres dan el consentimiento, genial, pero no nos apresuremos en hacer algo sin el consentimiento, repito, cuando son menores de edad y aun cuando son mayores. Yo también he trabajado con personas mayores de edad y hay personas que no les gusta que le tome fotos, ¿no? O hay personas, a ver, pues vamos a suponer, ¿no? En una institución llegan, vamos a suponer en tu empresa, ¿no? Dicen, no, es que estoy haciendo una investigación para mejorar el proceso de repente de fabricación de tal producto o la prestación de tal servicio, ¿no? Y ustedes que son empleados de una empresa o dueños de una empresa, cualquiera que sea el caso, ¿no? En investigación te van a pedir, ¿por qué? Ya sea en un entorno digital, ¿no? En un entorno digital o en un entorno tradicional, siempre tiene que haber. O sea, esto de acá no es exclusivamente de un entorno digital, por si acaso. La protección de la privacidad, también ya lo hemos mencionado, ¿no? Salvaguardar la información personal y asegurar un uso responsable de los datos de los usuarios, respetando su intimidad. ¿Bien? O sea, toda persona tiene derecho a su privacidad, ¿no? Eso por ley está normado. Legitimación, perdón, legitimación y normativa. Asegurar que todas las actividades y el manejo de datos en el entorno digital cumplan con las leyes y regulaciones vigentes, ¿no? Siempre es bueno, si ustedes van a realizar alguna actividad en un entorno digital, ¿qué normativas están actualmente vigentes, ¿no? Las normativas, ¿no? Las leyes.
son como los seres humanos, ¿no? O sea, están en constante dinamismo y si de repente por allí te estás desarrollando algún trabajo en un entorno digital, busca las normativas que te van a respaldar, ¿ya? Con eso terminamos este punto. Dice, la toma de fotos y videos tiene sus ventajas y desventajas. Claro, por ejemplo, las ventajas que yo me estoy promocionando, ¿no? Si es un colegio, ¿quién no quiere que su colegio sea visto en redes sociales, ¿no? Porque es parte del marketing educativo, ¿no? Yo puedo decir, mira, mi colegio desarrolla estas actividades, ¿no? Ha ganado en tal concurso, pero son menores de edad que están expuestos, ¿no? Debido, dice, a que es la única forma de dar a saber las bondades de lo que ofrece. Correcto, coincidimos, muy bien, señor Manuel. Dice, la mayoría de instituciones educativas y empresas lo desarrollan con mucha responsabilidad. Excelente, ¿sí? Ahora por Navidad, imagínense, ¿no? Muchas personas han desarrollado diferentes actividades, ¿no? Y lo han promocionado, ¿no? Intercambios de regalos, una foto, listo. O de repente chocolatada para los niños, fotos, fotos, ¿no? Entonces siempre es bueno, ya sea en un entorno en el cual se vayan a compartir fotografías, entrevistas, videos, ¿no? Debo tener estos cuatro puntos como principios claves, ¿ya? Ya, ahora sí nos volvemos un poquito más técnicos. Tengo entendido que me quedan alrededor de 33 minutos, ¿sí? Ya, redondeando 30 minutos casi, casi. Ya, entonces vamos a hablar, y sí, por favor, aquí ya entramos a un vocabulario un poco más técnico, ¿no? Dice, los pilares de la digitalización. A ver. ¿Cuántos de nosotros no ha seguido alguna vez una receta para preparar algún alimento o de repente una guía para armar, ¿no? De repente vamos a poner un mueble, ¿no? Entonces, cuando nosotros seguimos instrucciones paso a paso, ¿ya? Por ejemplo, nos vamos a preparar una torta, ¿ya? Hay pasos, ¿no? Cuando decimos de repente vamos a cocinar, cualquier cosa que se nos venga a la mente, hay pasos. Si yo invierto un paso, de repente no obtengo el mismo resultado. En el caso de los algoritmos, ya son términos, por favor, eso sí para todos, ¿ya? No hay que memorizar mucho, simplemente relacionarlos. Yo no estoy leyendo nada más que lo que está aquí y explicando algo que les pueda servir, ¿ya? Dice, algoritmo. Nosotros, yo me recuerdo un profesor de algoritmo, hablaba mucho del biorritmo, ¿no? A ver, usted, pregunto, ¿qué hizo a la hora, en la mañana? ¿A qué hora se despertó? Ah, me desperté a las 5 de la mañana. ¿Qué fue lo primero que hizo? Y cada uno de ustedes comenzaría a decir qué cosa ha hecho y qué cosa es lo último que ha programado en su día, ¿no? Eso hablamos de un biorritmo. Dice, las personas desarrollamos diferentes actividades, ¿no? Levantarnos, ir a la ducha, cepillarnos los dientes, ¿no? Eh, preparar de repente el desayuno, vestirnos para ir a trabajar, desayunar, y así podemos ir completando, ¿no? Entonces, hay una secuencia de actividades. Cuando hablamos de algoritmo, dice, es un conjunto finito. Cuando hablamos de finito, ¿ya? Nos referimos a que se puede contar. O sea, ¿cuántas actividades has hecho? 4, 10, 9. ¿Cuántos pasos tiene tu algoritmo? Ah, tiene un paso, dos pasos, tres pasos. Si hablamos técnicamente, hay personas que resuelven problemas en 100 pasos y hay personas que son más eficientes y lo pueden desarrollar en 50 pasos o en 5 pasos. Bien, entonces, ¿qué cosa es un algoritmo? Es un conjunto finito de instrucciones que son precisas, son secuenciales y ordenadas. ¿Para qué? Para resolver un problema o realizar una tarea. ¿Ven? El término algoritmo lo usamos a diario, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, a ver, voy a preparar limonada, ¿no? Ya tengo una idea qué cosa, cómo se prepara limonada. Y hay un pasos, ¿no? Son pasos precisos, ordenados para resolver o realizar una tarea. ¿Qué cosa es una base de datos? Un profesor de base de datos alguna vez decía, mi mamá vende carne y en su cuadernito anota cuántos kilos les trajo hoy día, ¿no? El proveedor de carne. ¿Cuántos clientes tiene? Y de repente si han comprado al crédito o en efectivo, ¿no? Y de repente si me deben o de repente les debo el vuelto. Todo eso que nosotros podamos apuntar de repente de ese negocio de la carnicería, ¿no? De que te estoy mencionando, toda esa información que se genera se puede llamar que es una base de datos
pero una base de datos tradicional en cuaderno, ¿no? Pero cuando hablamos de base de datos como tal, ¿no? Hablando ya de la digitalización, dice que las bases de datos son sistemas organizados donde vamos a almacenar datos, ¿no? Gestionar datos y recuperar, pero recuperar grandes volúmenes de información estructurada. A ver, un ejemplo. Yo les doy uno y ustedes me dan otros, ¿ya? A ver, vamos a suponer que en este momento quiero ir a comprar a un supermercado, ¿no? Me voy a comprar a un supermercado y me voy a cualquier supermercado, ya sea Totus, Plaza Vea, bueno, ya estoy haciendo propaganda, Metro, No Won. ¿Ustedes se imaginan cuántas bases de datos relacionadas tienen ellos? Yo como cliente voy y simplemente de repente busco en internet también, ¿no? Puedo buscar en internet, quiero comprar aceite y me van a aparecer muchos resultados, ¿no? Marcas de aceite, tamaños, la presentación, las ofertas que si compras este aceite, ¿no? Por la compra de este aceite, más de repente el 50% me dejan, no sé, vamos a suponer un lavavajillas. Entonces, toda esa información está en un repositorio digital, ¿no? Y imagínate un supermercado, cuánta información genera a diario, ¿no? Cuántas compras, cuántas ventas se realizan, cuántos trabajadores tienen, quién hizo la compra, quién hizo la venta. A ver, hasta ahí. ¿Se entendió esto de la base de datos, por favor? Ya. Miguel, ¿los demás me escuchan, por favor? Me gustaría que me puedan confirmar, ¿me escuchan los demás? Sí, sí, ya, gracias. Miren, algo que también es importante dentro de las bases de datos, Big Data y el Cloud Computing, por ejemplo, ¿no? A ver, en el mundo de la investigación, actualmente hay repositorios, hay bases de datos indexadas, hay repositorios, pero no lo vamos a enfocar en ese caso, ¿ya? Vamos a ver por acá, ya, listo. Imagínense ustedes que son dueños de Plaza Vea, ¿ya? Por 10 minutos van a ser dueños de Plaza Vea. ¿Qué información creen ustedes que se maneja en un supermercado? A ver, ¿pueden escribirlo en el chat, por favor? ¿Qué información? ¿Información de qué? A ver, ¿de qué tendrían en... Ojo, estamos hablando de un supermercado, ¿no? Muy bien, Sofía, mis inventarios, precios, marketing, ingreso económico, ya, ofertas, listo, muy bien. Dueño de Plaza Vea, regalo de panetón, ya. Ya, miren, por ejemplo, todo lo que han dicho es perfecto, ¿ya? Demanda de productos, el stock, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que, miren, poniendo el caso, ya me van a disculpar que de este ejemplo, no todos los Plaza Veas venden lo mismo o en sí se especializan en tal o cual producto. No sé si se han dado cuenta. Al profesor su canasta. Dice, ya, si fuese dueño de Plaza Vea, dice que al profesor le van a mandar su canasta. Ya, miren, dice descuento al 1%, ya. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, ya, yo lo comprobé haciendo un pequeño trabajo. Por ejemplo, el Plaza Vea de Salaberry tiene otros productos, por ejemplo, en tema de cocina, ¿no? O insumos para cocina que de repente el Plaza Vea de Alfonso Ugarte. Vamos a suponer acá nada más en Lima, ¿no? Y a nivel nacional, imagínate el Plaza Vea de Arequipa, el Plaza Vea de Ica, van a ir variando. ¿Por qué? Porque ellos manejan información en su base de datos, qué es lo que más compra cada cliente. Y eso es parte del modelo de negocios. ¿Por qué creen que a veces dice, ¿no? Mañana oferta en todos los productos de belleza y digo, mañana martes todo. ¿Por qué? Porque ellos han podido identificar a través de sus bases de datos que generan mucha información, porque dice acá que yo a través de la base de datos almaceno, gestiono y recupero grandes volúmenes de información. Entonces yo puedo decir, a ver, hoy día es 5 de enero del 2026. ¿Ya? Entonces, a las 6 de la mañana comienzan a trabajar, vamos a suponer, ¿no? El área de abastecimiento. Entonces, yo tengo, como dijo hoy uno de sus compañeros, ¿no? Tengo un inventario, tengo que saber
De repente, oiga, están quedando 100 latas de atún, entonces hay que ver el inventario, cuánto tengo en esto para abastecer, porque yo sé que los lunes de repente tengo que comparar, ¿no? Frecuentemente los lunes vendo 3.000 latas de atún, entonces toda esa información en el negocio es súper, súper importante. Y es más, para cerrar este punto de base de datos, porque nos vamos a demorar mucho ahí. Se dice, ¿no? Yo recuerdo en un curso de base de datos, el profesor trabajaba con Oracle y nos decía, ¿no? Tú tienes que pensar de esta manera. El administrador de la base de datos de Plaza Vea, ¿no? Sabe, por ejemplo, cuánto se vendió el 5 de enero del 2025 y del 2024, o sea, de los dos años anteriores, y con eso me podría servir como una proyección y ver que hoy día, ¿no? Que es 5 de enero del 2026 para tener más o menos una comparación. Y normalmente las personas, las personas tienden a repetir, o sea, nosotros como personas, dentro de un modelo de negocios en base a algoritmos y en base a base de datos, tenemos, ¿no? Un patrón de conducta repetitivo. Entonces, eso le sirve al mundo de la informática, al mundo de la digitalización. ¿Por qué? Porque tendemos a repetir entonces y se esperaría que se venda un poco más de lo que se vendió el año pasado, considerando que hay muchos factores que también influyen en esto, ¿no? Pueden ser ofertas, puede ser de repente mayor público. El año pasado en tal distrito vivía, no sé, de repente tanta cantidad y este año aumentó un 2% su población, ¿ya? Entonces, repito, son muchas cosas que podemos hablar, ¿ya? Dice, según las características del cliente, exacto, dice, e incluso los precios varían según la zona, también muy bien por el mercado, ¿cierto? Según la zona de ubicación. William dice por acá, dice, gestión de recursos que recogen desde la búsqueda en la red hasta la suscripción de clientes. Ujú. Claro, por ejemplo, Manuel nos habla acerca de lo que realiza Temo, Alibaba. Y justo aquí, para redondear la idea de Manuel, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que ustedes pueden buscar que se llama Esclavos del Algoritmo, ¿ya? Anótenlo, por favor. Y, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos esclavos del algoritmo, sí. Miren, por ejemplo, hay algoritmos de recomendación. Hablando de la parte digital, ¿no? ¿Cuándo lo hemos trabajado esto? Ya hablando de algoritmos y de base de datos, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Netflix. En una base de datos está almacenado nuestros datos de perfil de usuario. ¿Qué cosa es lo que hemos visto, ¿no? Porque cada vez que yo entro, no es que voy a volver a ver la película desde el inicio. Me sale ahí, me quedé a mitad de película. ¿Por qué? Porque esa información está en la base de datos, ¿no? Y desde ahí se recupera la información. Y el algoritmo me sale también, ¿no? Me dice, porque viste tal película, te puede gustar tal serie o tal película. ¿Sí o no? Lo hemos visto, lo seguimos viendo, ¿sí? Entonces, los algoritmos, las bases de datos en nuestro día a día están presentes. Y eso mismo se repite, por ejemplo, en las tiendas virtuales, ¿no? En las tiendas virtuales vamos a poner de Falabella, Sodimac, Totus, o Plaza Vea, ya, estoy mencionando muchas tiendas, ¿no? Promar, etcétera, porque nos dicen, otros usuarios que buscaron, ¿no? Estoy buscando ahorita de repente un cooler para, no sé, para ir a la playa, ¿ya? Entonces dice, porque viste tal cosa, también te puede gustar, ¿no? Tal producto, ¿no? Y son productos complementarios. Te puede aparecer de repente allí, no sé, la sombrilla, las sillas, las mesas. O sea, el algoritmo, no es que alguien, una persona, está ahí mirando, ya, Lidia Villarreal, ha buscado tal cosa, ¿no? Claro, que también hay, ¿no? Es más, a ver, de repente vamos a suponer que tú estás indeciso y has puesto 5 productos en tu carrito. Está guardado en la base de datos y hay un algoritmo que te va a gestionar un correo electrónico y te va a llegar. No sé si les ha pasado. A ver, me dicen ahí de repente un OK, ¿no? Dice, aún lo sigues pensando, ¿no? Tus productos te están esperando en el carrito. Anímate, dice, ¿no? Cierra la compra, hazlo ya, hazlo ahora, hazlo ya, ¿no? O sea, hay un algoritmo, no es que hay una persona que está viendo cuántos carritos están ahorita en espera, ¿no? O sea, todo eso suma a los negocios y eso es parte de la digitalización. O sea, y si a eso le añadimos la IA, ¿no? Los robots, ¿no? Un robot que te permita gestionar todas esas operaciones en tu negocio. Ya, entonces he dado varios ejemplos. Big Data.
¿no? También sumado a esto, el análisis de enormes cantidades de datos complejos para descubrir patrones, tendencias y asociaciones, ¿no? Eso que es lo que hemos mencionado hace un momento. El cloud computing, almacenamiento y procesamiento de datos en servidores remotos accesibles a través de Internet, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las nubes de video streaming, hablamos de procesamiento de datos en la nube, ¿no? Todo el mundo habla mucho de la computación en la nube, ¿no? Imagínense, antes era todo a modo local. Los software, por ejemplo, los sistemas, se actualizan, ¿no? De forma inmediata a través de las aplicaciones que todo está en la nube. Bien, a ver, seguimos. Ya nos queda poco tiempo. Nos queda, a ver, ¿cuánto nos queda? 19 minutos, ¿no? Ya, esta lámina, por favor, si puedes tomarle una foto. Adivinen qué. A ver, dice, impacto de la informática y el entorno digital hoy. Yo les decía, ¿no? Adivinen ustedes aquí cuál sería el punto más importante de esos cuatro. A ver, repito, voy a comenzar desde acá arriba. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, leemos, por favor, comunicación global instantánea, automatización y eficiencia, soporte a sectores clave. Por ejemplo, en el caso de soportes claves, dice indispensable en educación, en salud, en el comercio, en el entretenimiento, ¿no? Que eso le he dado algunos ejemplos hoy día a manera de resumen, ¿ya? Impulsando su evolución y nuevas oportunidades. Motor de transformación. ¿Cuál de estos cuatro creen ustedes que sería el más importante? A ver, en el chat podríamos, por favor, de arriba abajo, uno, dos, tres, cuatro, ¿a quién le das mayor peso? A ver, al último, ya, al uno, al cuatro, estamos divididos, ¿no? Ya, el uno y el cuatro, el uno y el cuatro. Ya, a ver, repito, depende desde tu experiencia, depende desde la tarea que ustedes desarrollen, de la actividad laboral, ¿no? Comercial de repente, o incluso cotidiana, me animaría a decir, ¿no? Fuera del trabajo, porque hablamos de que todos ahora necesitamos estar comunicados. Hablamos siempre del tema de la globalización, ¿no? Se dice muchas veces, ¿no? Las sociedades liberales, neoliberales, ya no voy a hablar mucho de ese tema, sino que vivimos en un mundo globalizado, dice, ¿no? Imagínate antes, cuando no existía internet, cuando no existía la televisión, ¿no? Ahora todo se sabe en un dos por tres, ¿no? Incluso muchos ejemplos hay acerca de cómo antes eran los mundiales de fútbol, ¿no? Después de cuánto tiempo recién se llegaban a conocer, ¿no? Algunos videos, ¿no? De Perú, de repente en los mundiales que asistía, ¿no? Entonces, imagínense ahora, ¿no? Estamos en Perú, pero estamos viendo campeonatos de otros países, estamos viendo la Champions, estamos viendo el Mundial de Clubes, ¿no? Estamos también enterándonos de lo que sucede en otros países, ¿no? Entonces hablamos de una comunicación global instantánea. Los cuatro puntos son importantes, ¿ya? Pero repito, cada uno le va a dar una valoración dependiendo de su experiencia. Ivonne nos dice, la comunicación es primordial. Hoy tenemos acceso a información en tiempo real. Justo en eso quería enfocarme, ¿ya? O sea, información tenemos, pero hay que saber, ya haciendo un pequeño resumen, repito, hay que saber diferenciar la fuente de información. De verdad, o sea, no consumamos recursos o información de cualquier fuente. Hay canales de video, ¿no? En YouTube, por ejemplo, si yo quiero leer algo en internet, de repente voy a la fuente. A lo mucho, ¿no? Con todo respeto que se merecen los medios locales, pues me voy a la página de RPP, me voy a la página oficial del comercio, de Perú 21, o a nivel mundial de la BBC, ¿no? O sea, tengo que no leer en cualquier lugar, ¿no? Porque la comunicación global instantánea nos va a facilitar la información y también no hay que compartir cualquier información. Ah, porque esto me pareció interesante, ¿no? Porque a otras personas le puede llegar información y como tú lo has compartido, ya no van a ver si es que es de RPP o de Perú 21, sino van a decir, ah, mi colega o mi familiar lo ha compartido. Y a veces somos cómplices de poder también, ¿no? Difundir información errónea.
Muy bien, validar la información. Correcto, William nos dice mucho TikTok, ¿no? TikTok ha impulsado mucho el tema de los videos, por ejemplo, para el comercio, pero también debemos saber que hay cosas que de verdad, a veces con lo de la IA también, muchas veces vemos contenido que de verdad yo no sé si el periodista o el político, el actor o el futbolista que yo admiro es la persona que aparece en el video. ¿Por qué? Porque ha sido creado con IA, ¿no? Entonces hay que cuestionar. ¿Ya? Y eso entra mucho al pensamiento crítico. O sea, hay que ser muy críticos. Es más, hasta con lo que yo ahora estoy mencionando, no lo estoy repitiendo de repente, ¿no? Eh, de cosas muy técnicas, sino de lo que vemos día a día, ¿no? La comunicación global. Se hablaba de globalización porque decía que hay una aldea global, o sea, el mundo es inmenso, pero se siente o se vive como si fuese una pequeña aldea en lo que sucede en la aldea, ¿no? Me entero al momento, o sea, vivo en Perú, pero me entero de lo que ha sucedido de repente en otros continentes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Elimina las barreras geográficas, nos va a permitir el intercambio de información y la conexión entre personas al instante. Muchas personas también se han aprovechado de ello, ¿no? Por ejemplo, cuántas historias hay de Tinder, ¿no? Personas que han sido estafadas, han buscado pareja y bueno, hay que tener mucho cuidado. La automatización y eficiencia, automatización de procesos complejos que aumenta la productividad y optimiza las operaciones en todos los sectores. El soporte a sectores clave, ya lo hemos leído, ¿no? Y la transformación, el motor de transformación. La digitalización es esencial para el crecimiento empresarial, la innovación social y el progreso económico a nivel mundial. Por ejemplo, hablándole un poquito ya de repente de negocios, por ejemplo, ¿no? Si ustedes buscan gestión de puertos o innovación en los servicios portuarios, imagínate una sociedad durante la pandemia, ¿no? Las empresas cerradas, los puertos cerrados, ¿no? Una economía que se paraliza, ¿por qué? Porque no se había invertido en innovación en cuanto a digitalizar muchos procesos. Actualmente ya se ha pasado por esta experiencia, ¿no? Y las economías dice que ya han superado, ¿no? El tema de trabajar de forma tradicional porque ahora muchos aspectos se han modernizado, se han digitalizado, ¿ya? Entonces, también tenemos experiencias a nivel de la región, ¿no? En este caso hablamos de una cámara de comercio a nivel de Sudamérica, ¿no? También tenemos aquí algunas experiencias exitosas, ¿no? A nivel de el comercio entre Perú y sus vecinos, ¿no? Entonces hablamos mucho de comercio que se puede de repente transformar la digitalización y se han unido para poder digitalizar muchos procesos, ¿ya? Entonces la innovación social y el progreso económico a nivel mundial. ¿Listos? A ver, por aquí ya vamos terminando. Son a las 7:34. Competencias digitales esenciales. Ya con esto, a ver. La información y alfabetización. Muchas personas dicen, ¿no? Siempre en los cursos de alfabetización digital mencionan, ¿no? Antes era considerado un analfabeto aquella persona que no sabía leer ni escribir, ¿no? Y otros le sumaban también leer, escribir o realizar algunas operaciones básicas. Ahora, con toda la tecnología que tenemos, con todos los avances, dícese que también se consideran analfabetos aquellas personas que no interactúan en un mundo digital con las competencias mínimas, ¿no? Entonces dice, la capacidad de buscar, evaluar y gestionar información de manera crítica y eficaz en un entorno digital. Ojo, buscar, también sabemos cómo utilizar un navegador web, cómo buscamos, cómo gestionamos, evaluamos o buscamos, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación, yo no buscaría en Google así directamente, ¿no? Para eso hay un Google académico, hay repositorios, ¿no? Entonces la búsqueda de información, información y alfabetización, creación de contenidos, ¿ya? Se dice que se puede desarrollar y compartir contenidos digitales respetando los derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Bien? Cuando se hacen investigaciones incluso, ¿no? Hay herramientas, ¿no? Que nos permiten medir el nivel de similitud, ¿no? O el antiplagio, como algunos también lo conocen, ¿no?
qué tanto he podido copiar ideas de otros o si las he citado correctamente, respetando la propiedad intelectual, ¿no? Yo puedo hacer mi investigación y de repente estoy poniendo ideas y no utilicé correctamente, ¿no? La forma de poderlo, de repente según APA, de repente por ahí alguien me va a decir, ¿no? Cítelo, ¿para qué? Para que no parezca, porque si yo no lo cito correctamente, voy a asumir que todas esas ideas han sido mías, ¿no? Y de repente estoy tomando ideas de autores reconocidos. La comunicación y colaboración, utilizar herramientas digitales para poder interactuar, eso ya vamos a dedicarnos la siguiente semana. Comunicarse y trabajar en equipo de forma efectiva. ¿Ya? Yo recuerdo mucho hace algunos años decían algunos colegas, es que mi computadora no tiene Office, pero ahora con la nube ya no es necesario que tengas Office, ¿no? En la nube puedes hacer todo. Ah, es que no tengo internet, puedes trabajar offline. Comunicación y colaboración, seguridad y responsabilidad, proteger la privacidad de los datos personales, ¿no? Lo que hemos mencionado casi toda la noche. Proteger la privacidad de los datos personales propios o de las personas que están en mi entorno laboral, ¿no? Sean, si es un colegio, de mis alumnos, de mis profesores. Y adoptar un comportamiento seguro y ético en línea, ¿ya? Yo no puedo compartir cualquier información que ponga en riesgo a los demás, ¿no? Yo no puedo decir, es que la empresa ya les hizo firmar. Siempre es bueno, ¿no? Por un tema de cultura organizacional, recordarles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una reunión, a ver, ¿están de acuerdo, señores, que les tomemos una foto, ¿no? Imagínense ustedes cómo se han filtrado mucha información a veces, ¿no? De personajes famosos y no entrando en nada en política, pero incluso a veces hay personas que graban, ¿no? Graban sin consentimiento de otras personas. Imagínense si se están divirtiendo, ¿qué necesidad hay de grabarlo? Y es más, ¿no? Ya que lo graben, pero que se quede allí nada más, ¿no? Pero no, trasciende y no sé si fue de forma voluntaria o por ahí casualidad y llega a otras manos. O sea, no podemos poner en riesgo, ¿no? La privacidad de otras personas, menos, ¿no? Si es que son menores de edad, ¿ya? Desafíos y oportunidades del mundo digital. Esto lo vamos a dejar un poco para desarrollar la próxima clase cuando hagamos también Word, ¿ya? Porque vamos a usar herramientas y voy a tener que darle contenido para que podamos reforzar. Miren, acá me gustó esta imagen porque si la ven con detenimiento, para el lado de desafíos como que veo un cielo gris, ¿no? Y en oportunidades veo un cielo azul. Entonces, donde vemos desafíos, donde vemos problemas, si es que usamos correctamente las herramientas, en un mundo digital, se van a convertir todos estos en oportunidades, ¿no? Y en fortalezas, ¿por qué no? Bien, entonces, decimos acá los desafíos. Tenemos desafíos en cuanto a la seguridad de datos. Hay una brecha digital que no todas las personas, al menos en Perú o en Lima, en tu ciudad, no todos tienen la misma conectividad. A eso nos referimos con la desigualdad en el acceso y uso de tecnologías. La actualización constante también es un desafío. La rápida evolución tecnológica exige un aprendizaje y adaptación continuos para no quedarse atrás. Recuerdo mucho un profesor nos decía, ¿no? Ustedes que se están iniciando en este mundo de la informática es como una ola, decía, ¿no? Las herramientas digitales son como una ola. Ustedes quieren, ¿no? Ser arrastrados por esa ola o quieren surfear las olas. Y yo les repito también esa misma pregunta, ¿no? ¿Queremos surfear sobre esas olas o queremos ser arrastrados por esas olas? Entonces es importante la actualización constante. Otro profesor decía, ¿no? Me acuerdo de un curso de redes sociales, decía, yo no les entrego material, no les entrego el libro, de verdad, así lo hacían, ¿no? En una entidad reconocida. Decía, porque ustedes se han inscrito, este curso termina la próxima semana. Y decía, ténganlo por seguro que lo que han aprendido, ¿no? O sea, el entorno, por ejemplo, me acuerdo que era un tema de marketing digital con todo lo que era, ¿no? Facebook, en ese caso era Google Apps, Facebook, ¿no? Y decía, lo que han aprendido este mes, de repente el próximo mes tienen que volverlo a aprender, decía. Así que ni siquiera tomen apuntes. Así es la tecnología, ¿no? O sea, aprendemos algo, no digo que esté mal, ¿no? Pero a veces en la siguiente semana ya salen cosas nuevas, ¿no? Ivonne nos dice, el FODA, fortalezas, oportunidades, desafíos, oportunidades, ¿no? Tenemos ahí fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Eso significa así el FODA, ¿no? Bien, entonces aquí las brechas digitales. Si ustedes están en una empresa, hay que invertir en
tecnología. O sea, no podemos pedir resultados si es que no hemos invertido. Ya a nivel de empresa, ¿no? Siempre es bueno porque no es un gasto, es una inversión, ¿no? Y lo vamos a ver a corto, mediano, largo plazo, ¿no? La brecha digital. El hecho que nosotros tenemos internet, el hecho que nosotros ahora mismo estamos conectados, imagínense cuántas personas que no tienen internet. Yo recuerdo algunas personas en tiempo de pandemia, ¿no? Algunos alumnos, el colegio quería que le exijamos que se conecten, pero no es la realidad de muchas familias. Muchas familias compraban paquetes y hasta ahora se compran paquetes de datos. No todos tienen planes postpagos, algunos tienen un prepago, ¿no? Le dan recargas al celular, 10 soles, 5 soles. Entonces hay mucha brecha digital y eso no podemos negarlo. En cuanto a las oportunidades, innovación y desarrollo, nuevos modelos de trabajo, sí, el teletrabajo, incluso hay normativas, ¿no? Que se aplicaron en tiempo de pandemia, ¿no? Y las plataformas digitales ofrecen flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a podernos conectar, ¿no? Desde otros medios y acceso a mercados globales, a mercados laborales globales. Por ejemplo, hay muchas personas en Perú que en tiempo de pandemia y hasta ahora siguen trabajando para transnacionales y hacen trabajo remoto. Desarrolladores de sistemas, los freelance, los programadores, ¿no? Entonces, pero hay que también tener cuidado, porque muchas personas a veces han sido estafadas, ¿no? Trabaja para mí de forma remota y al final le pagaron un mes y el siguiente mes lo estafaron, pues, ¿no? Educación y empleo, acceso ilimitado al conocimiento y la creación de nuevas profesiones y nichos de mercado. Hay una estadística que dice que muchos de los niños, yo me recuerdo el año pasado lo decía en un colegio, muchos de los niños que han iniciado el 2025, ¿no? Su etapa escolar en educación primaria, o sea, si le sumamos de aquí 6 años de primaria más 5 de secundaria, 11, más 5 de universidad o instituto, vamos a ponerle, ¿no? 3, 5 años, 11 más 5, 16. De aquí a 16 años, muchas carreras de las que ahora conocemos van a desaparecer. Y no le pondría 16 años, de repente de aquí a 5 o 10 años, muchas carreras van a desaparecer, ¿no? Entonces, eh, educación y empleo, ¿no? La creación de nuevas profesiones, ¿bien? Nuevas profesiones y nichos de mercado, ¿bien? Entonces, hay nuevas formaciones o planes de estudio, ¿no? Basados en herramientas. Por ejemplo, ¿quién se le ocurriría hace algunos años que iban a existir maestrías y también carreras en ciencia de datos? O ahora, por ejemplo, ustedes buscan maestrías, hay maestrías, muchas universidades brindan las maestrías en ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay tecnologías que sí ya se han consolidado, han madurado, y hay otras que todavía se están consolidando, pero ya tienen, ¿no? Una especialización porque el mercado lo demanda, ¿no? ¿Listos? A mí me pasó eso con un curso que diseñé, dice Wendy. Creaste tu curso y cuando estaba desarrollando le aparecieron nuevos programas, ¿no? Es como que a mí me decían, ¿no? ¿Por qué enseña Word siempre con el 365? Es que es una de las versiones más actualizadas. No podría enseñarte Word con Office 2013, pues, ¿no? No tendría sentido. Bien, acá te dejo un poco la conclusión. Ya, esto ya no lo voy a leer todo, ¿no? Creo que hemos compartido, bueno, he tratado de darle algunos ejemplos y no leer solamente, ponerles ejemplos de que nos lleven a un poco reflexionar acerca de que estamos involucrados en un día a día, esto de la transformación digital, este mundo, entorno digital, ya lo estamos viviendo hace muchos años atrás. Nos conectan, nos informan, nos divierten, nos transforman, ¿no? Aquí les dejo algunos conceptos y eso sería entonces el desarrollo de la sesión del día de hoy. Son a las 7:44, hemos comenzado 6 en punto. Si hubiese alguna pregunta, si no ya para ir cerrando mi participación. Hola, hola. El link de asistencia sí lo pasaron hace un momento. Lo he visto, el link de asistencia, acá está, ¿ya? Y mi compañera le va a pasar. ¿Qué tal, señorita? A ver. Ya, profesor, ahorita lo voy a compartir. Ya Ah, lo pasó. Muchas gracias. sí. Bueno, agradecer a todos los participantes por haber estado atentos a la clase. Muy interesante, profesor, lo felicito. Invitarles a los participantes, por favor, no es obligación, quienes desean encender su camarita para tomarnos la foto final.
Asimismo, recordarles, no se olviden ingresar al aula del Classroom para que puedan ver el material que el profesor acaba de compartir, el PPT, de la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, me puede escribir por interno para poder apoyarles. A ver, ¿quiénes se animan? Por favor, encender su camarita. Luego va a subirse a las redes en forma de que han estado presentes, ¿no? En la clase del día de hoy. A ver, a la cuenta de tres, muy bien, gracias. A ver, Julia, ¿quién falta? Luis, para que salga la pantalla completa. A ver, a la cuenta, ok, no puede encender. Ya, muy bien, Patricia, no te preocupes. Muy bien, a la cuenta de tres, voy a tomar la foto. Una, dos, tres, sonrían, por favor, profesor. Ya está. Muy bien, muchas gracias con todo. Nos vemos la siguiente clase, la próxima semana. Que tengan una bonita semana. De Nos igual manera, vemos. me despido. Chao, Hasta chao. luego, profesor. Luego Chao. con todo. Cuídense, gracias. Chao, chao. Chao.